De eso hablo. Porque hoy en día el pecado ha entrado hasta los menores de 5, de 3 años, incluso a los bebés. Porque hay bebés que han visto a sus padres cometer pecado, viven en pecado, viven en familias de pecado. Entonces esos bebés, yo he visto en internet cómo con muñecas hacen cosas del mundo, porque entran esos espíritus de pecado a sus corazones. Entonces, el que no se hace como un niño, pero un niño en santidad, en ternura, en Dios, en lo correcto, no puede ver el reino de Dios. Entonces no seas hipócrita, porque vas a tener tu parte con los hipócritas. No seas falso, no digas que eres arrepentido, no digas que eres de Dios, si eres del mundo. Haces pecado y te deleitas en el mundo. No tienes perdón, porque el que tiene perdón, el que quiere invocar el perdón de Dios, llama al verdadero arrepentimiento en sí. Y el verdadero arrepentimiento se arrepiente del pecado. No quiere nunca más cometer pecado. Y cualquiera cosa que el Señor le diga que es pecado, Él no lo va a hacer. Entonces, si tú después conoces que lo que hiciste fue pecado, lloras a Dios y le pides perdón, porque supiste que involuntariamente cometiste un acto y no lo haces más. Ese es el máximo pecado que está permitido para un hijo de Dios. Un pecado que tú lo hayas cometido sin saber. Y Dios te lo perdona, porque Él sabe que tú lo hiciste sin saber, y cuando lo supiste te arrepentiste. Pero un pecado voluntario, alguien que comete ese pecado y sea el Señor me perdona eso, tú no eres un arrepentido, tú no eres un digno de arrepentimiento, tú no eres un digno de Dios, y no eres digno del reino de los cielos, no eres digno de nada en Dios, en verdad te lo digo. No como acusándote o como queriendo hacerte sentir mal, sino como amándote y queriendo que te des cuenta de la verdad, para que te arrepientas en verdad y te salves en verdad. Y no estés dando dinero o cosas que para ti tienen valor hoy en día a gente que te predica falsedad y que te dice que te lleva al cielo y te está hundiendo en el infierno y te está engañando porque es un Satanás. Es un Satanás, porque Satanás se presenta como ángel de luz, pero te lleva al infierno, te está engañando. Yo no te estoy predicando iglesia, pastores, religión alguna. Yo te estoy hablando a Jesús, estoy hablando de la verdad, estoy hablando al que yo sigo, que no es una iglesia falsa, muerta del mundo, es una iglesia viva en Dios. Y todos los simientes son los que sí creen, los que sí se han arrepentido y son mis hermanos verdaderos, que son no todos los que hay en internet y en muchos lugares, pero a veces son algunos locos que pueden ayunar una semana, 20 días, un mes, y que te hablan locuras en el espíritu, y que te dicen que Dios sí es real, y que te dicen que Dios sí los hizo ver un milagro, que Dios sí detuvo el tiempo, que sí Dios los sacó de una enfermedad de muerte, que sí Dios, que sí han visto ángeles, que han visto a Satanás, que han visto potestades, que conocen cómo son la verdad, cómo este mundo es falso y cómo si el mundo espiritual es verdad. Esos locos son el templo de Dios, son la verdadera iglesia de Dios. Yo no te predico iglesia falsa, porque el Señor también en Isaías, cuando destruyó el templo de Israel, porque dijo, porque ya no haré templo hecho por mano de hombre, ni habitaré en él, sino que escribiré mis leyes en sus corazones, o sea, mi justicia, toda su ley estará en sus corazones, no en letras, en tablas de piedra, que ellos las transgieren porque no están ahí en su corazón, sino que él dijo, escribiré mis leyes en sus corazones. O sea, el que sabe que el que mira a una mujer para codiciarla, está esa ley escrita en su corazón y la mira y dice, perdón Señor, ayúdeme. Y el Señor lo perdona y le da fuerza. Y dice, escribiré mis leyes en sus corazones. Entonces dice, el que tiene esa ley en su corazón dice, todo aquel que mira abominación y ama abominación y disfruta de la abominación. Entonces el que está mirando una comedia dice, se está engañando a él, está haciendo, esto es engaño. Ahí hay un espíritu que me está enseñando a engañar, que me está enseñando a fornicar y a adulterar. Que él se metió con ella y están dedicando
adulterio y fornicación ahí. En esa película está este espíritu, en eso está esto. No voy a ver eso. Porque la ley de Dios está en su corazón y dice, no, eso es malo, eso es incorrecto. Entonces la ley de Dios está escrita en el corazón de aquel. Y eso es lo que Dios dijo. Escribiré mis leyes en sus corazones y en sus cuerpos habitaré. Porque ya no habita en un templo muerto, habita en el templo vivo. Y ahí está el templo hoy en día, el templo de Dios. Yo soy el templo. Tú, hermano mío, que muchos te pueden decir que estás loco, que hablas locura, pero amas a Dios y eres mucho espíritu. Tú eres el templo de Dios y mi iglesia, verdadera en Dios. Tú eres mi iglesia y la iglesia de Dios. Y yo soy tu iglesia, templo de Dios, hablando la verdad. Así, mis amados, los amo. Y me pasé el tiempo, pero no importa. Haré dos partes, el Señor sabe. Pero ese es lo verdadero, mis amados. Yo no les predico iglesia. Mi iglesia es en el Espíritu. Mi iglesia tiene la ley de Dios. Mi iglesia es mi cuerpo y el de mi Señor. Que en nosotros están escritas, en nuestros corazones están escritas las leyes de Dios, para no pasarlas, porque están escritas en nuestro corazón. Y en nuestro cuerpo habita Dios, nuestro Señor, porque por nuestro cuerpo Él está aquí. Habla la verdad, habla su palabra, hace milagros, da vida a los que oyen la palabra de vida y la creen. Y se salvan. Y son parte del templo de Dios también, porque el que se arrepiente está edificando el templo de Dios. Porque Jesús es la piedra viva, hermosa y preciosa, escogida y rechazada por los edificadores, por los fariseos, por los de la ley, por los de la letra, porque dice la ley, la letra mata, y la ley mata, pero el Espíritu vivifica. Jesús es esa piedra preciosa, donde Dios puso la simiente, la primera piedra, para que todas las demás se fueran afirmando, creando el templo espiritual de Dios. Tú eres una parte de esas piedras. Y Jesús nos afirma a todos, porque somos el templo de Dios. Tú, mi hermano verdadero, el loco, que puede estar viendo este video al otro lado, el otro loco. Porque hay muchos que dicen ser de Dios y hacen videos y muchas cosas. Pero es muy difícil hallar locura espiritual de Dios en ellos, conocimiento espiritual de Dios en ellos. Y a los que ven que hablan locura de Dios se asustan y se espantan. A los que ven que aman mucho a Dios le llaman fanáticos. Y hay muchos que también demuestran mucho amor a Dios, pero les falta crecimiento espiritual. Luchar más para formar fuerte, ser una fuerte viga en el templo de Dios, en la iglesia de Dios. Porque muchos hablan, dicen, hablan de congregarse, congrégate con Dios en tu cuerpo, congrégate con Él en oración, congrégate con Él en ayuno, congrégate con otro hermano verdadero, templo de Dios. Y ahí se está congregando la iglesia, hablando de la palabra. Pero congregarse no es ir a un lugar, cualquier lugar que le llamen iglesia, cualquier cosa, y vas a hablar de la televisión, de cosas, o hablas un rato de la palabra de Dios y sales de ahí y sales hablando de televisión, del Estado, de las leyes y bla, 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 que los homosexuales. Entonces, ahí te estás congregando hipócritamente, pero no hay ningún templo de Dios ahí. Pero si yo me junto con un hermano verdadero, estoy seguro que lo único que vamos a hablar va a ser del amor de Dios, y nos va a gustar hablar eso siempre, en cada momento. Ahí hay templo vivo, ahí hay iglesia. No seamos hipócritas, no seamos falsos. Los amo. Dios los ama, y Él les habla la verdad. Y en Dios estemos siempre, en su amor. Seamos parte de la iglesia de Dios. No es un templo muerto, insisto. Es un templo vivo y está alrededor de todo el mundo.
son mis hermanos, son parte de mi familia. Y todos somos parte de Jesús. Y por Jesús somos, y Él está en nosotros. Porque Él es nuestra fuerza para echar fuera el espíritu del adulterio, de la fornicación, del deseo, de la lascivia, de todo pecado y toda injusticia y todo incorrecto y toda abominación. Por Jesús somos, por Jesús somos la iglesia viva, la que vuelve a casa, los hijos de Dios. Los amo, Dios los bendiga. Y Él haga justicia y verdad para siempre, en mí y en todos. Porque así como en mí Dios da justicia y hace justicia y habla la justicia y juzga con justicia en mí, también lo hace en ti, hermano. Si tú tienes a Dios y eres del Espíritu, no de la letra y de la ley, de lo falso. No es falso, la ley no es falsa, pero en el Espíritu tiene vida, porque el que la hace por Jesús, la hace, y en el Espíritu tiene vida. La ley no es falsa, pero la ley en la letra es falsa. La ley en la letra es muerte, porque en la letra tú la transgieres. Pero si tú la tienes en el Espíritu, en tu corazón, por Jesús, la haces, porque ahí está viva, porque está en el Espíritu. Sí. Los que me entiendan, entiendan. Los que no, pidan a Dios entendimiento y quieran arrepentirse de verdad. Los amo y Dios los bendiga. Y para una verdadera salvación hace falta un verdadero arrepentimiento. Los amo, Dios los bendiga. Amén. Y gracias. A todos mis amados que luchan y hablan y predican la verdad.